Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir, a los que están conectados. Vamos a dar inicio a esta importante charla titulada Chatbox a Agentes Inteligentes. Antes que nada, recordarles un poquitito que tienen que ir guardando y capturando todas las evidencias para su registro de hora de extensión. A los que se conectan, por favor, conectarse con su nombre y apellido completo para luego poder identificarlos y validar su hora de extensión. También toda la información sobre extensión ustedes lo tienen en el Canvas, en el apartado orientación, nuestra facultad FACIT. Le dan a Empecemos y ahí van a encontrar extensión universitaria. También recordarles que nuestra actividad, nuestro viaje a Fox está llegando, ¿sí? El Latino World. Salimos el miércoles 22 de octubre. Es importantísimo que vayan escribiéndose y señar, ¿verdad? A partir de 500.000 es la seña. Ya saben que ahí van a traer muchísimos puntos para su hora de extensión. También tenemos un evento de Modai, que es una competencia académica de 3 días, 1 de hoy y 3 de octubre, para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, licenciatura en Análisis de Sistemas, Inteligencia Artificial y Robótica, ¿verdad? El objetivo es que los equipos de 3 o 5 integrantes desarrollen soluciones tecnológicas con impacto social. La inscripción ya está abierta y hay premios para los 3 primeros puestos. Tenemos premio en efectivo y muchos premios más. Para más información, igual yo voy a estar aquí o Hombre, ya, a esta altura del campeonato, que en el año 2020, con 50, sí, 50 años de edad, no, 38, decide volver a la academia y una carrera de inteligencia artificial y robótica en esta prestigiosa casa de estudios. Entonces, a partir del 2021, hasta el año pasado, que culminé las materias, hice toda la carrera, ahora está con un número. Que nuestro profesor guía, que el profesor Adam Morel, está conectado en forma remota, así que aprovecho para saludarle. Y bueno, estamos ahondando, porque ambos, tanto Pablo como yo, de alguna manera después queremos también, él también tiene más o menos mi edad, un poco menos, pero ambos estamos queriendo también empezar a enseñar, ¿verdad? Él ya es, de hecho, profesor en un colegio, pero la idea es empezar a entrar también en lo que es la docencia universitaria. Así que todas estas charlas, de alguna manera, son como una práctica y una puesta en práctica, valga la redundancia, de todos estos conocimientos que hemos adquirido en estos 4 años, más un poco de investigación por el tema de la tesis, más mucho de querer saber un poquito más de las cosas que se están viendo últimamente. Bueno, y esto, al igual que el año pasado que presenté una charla sobre visión por computadora, este año, como también tengo un proceso en paralelo que, aparte de mi labor normal en la oficina, en forma paralela estoy
empujando una agencia de inteligencia artificial. Y el tema de los agentes principalmente es el foco. Entonces, por eso este año propuse hacer esta charla sobre agentes inteligentes y sobre todo, ya entrando en tema, ver de dónde salen los agentes inteligentes. ¿Por qué a la charla le llamé de chatbots a agentes inteligentes? ¿Cómo fue evolucionando el proceso? Y vamos pues justamente qué características tiene un chatbot, qué características tiene un asistente virtual, un agente inteligente, todo eso. Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias por tomarse el tiempo para venir a escuchar esto y, bueno, y que aprovechen de repente un poco de lo que les puedo brindar. Bueno, como dice el slide, todo este tema de la inteligencia artificial es un boom últimamente, pero es una evolución, ¿verdad? De hecho, realmente un poquito después de 1950, más o menos hacia 1957, empieza todo el concepto de inteligencia artificial, después de una conferencia que se hizo en Dartmouth, donde se definió de alguna manera qué era la inteligencia artificial. Ahora, la manera más natural para nosotros de interactuar con esa inteligencia artificial, obviamente, es charlando. Entonces, los chatbots, que son al fin y al cabo unos robots que saben hablar o que saben comunicar con nosotros, fueron una de las primeras formas de querer conseguir charlar con esa inteligencia artificial. De hecho, los que conocen un poco de la historia de la inteligencia artificial, uno de los primeros chatbots se llamaba Elisa y que simulaba ser un... te iba guiando como para dejarte algo como sería un diagnóstico, digamos. Entonces, empezando con todo lo que sean los chatbots, que como dice ahí, siguen sin unas reglas simples o un conjunto de reglas. Después llegamos, ya en los últimos tiempos, a lo que son los agentes inteligentes, que incluso tienen ya ciertas capacidades autónomas, o sea, no necesitan que el ser humano le esté diciendo, bueno, ahora hace esto, ahora hace aquello. Simplemente sienten algo, vamos a ver cuáles son los componentes de un agente, y en función a lo que reciben, a lo que perciben del entorno, del medio en el cual están, que están sintiendo a través de esos sensores, después tienen ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, y esas acciones se hacen a través de herramientas, que serían el mismo concepto de los actuadores, si es que hablábamos de robótica o de otras ciencias semejantes. Bueno, ¿qué sucede? Como dice ahí, todo este proceso de evolución es un cambio fundamental en cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Entonces, mencionaba al principio, el chatbot es una interacción más básica. El flujo de información es estático, ¿verdad? Eso sí, se pueden hacer distintos caminos, pero ya está, de alguna manera, el camino ya está hecho, independientemente de cuál de los caminos vayas tomando, pero ya está todo hecho y es simplemente a través de ese árbol de selecciones que uno va haciendo. En cambio, un agente inteligente, al ser autónomo, tiene hasta cierto punto un poder de procesamiento de la información que se le está dando, entonces sí puede tener un comportamiento más dinámico. Y por supuesto, su colaboración es más orientada exactamente a lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decirle a un agente, necesito que crees un evento en mi calendario para mañana a las 18 horas con una duración de 1 hora y le invites a la profesora Marlene, a la profesora Lili y que les envíes un correo avisándoles de ese evento, de esa reunión. Le envío, ¿qué va a suceder? El agente, ¿qué tiene que averiguar? Primero,
puede tener una herramienta que cree el evento en mi calendario. Pues yo simplemente le dije a la profesora Marlene y a la profesora Lili, ¿cómo les avisa? Entonces tiene que, a través de una de sus herramientas, ir a buscar cuál es la dirección de correo electrónico de ambas personas. Él ya sabe mi dirección porque yo fui el que le di la orden. Entonces a mí también me va a llegar un correo electrónico. Pero en ese sentido es que hablamos de autonomía. O sea, yo ya no necesito decirle, quiero que le invites a la profesora Marlene, a la profesora Lili, y sus direcciones de correo son tal y tal. Al punto que si el agente no sabe cómo conseguir, también me puede decir, ¿sabe qué? No sé a qué dirección de correo. ¿Tiene usted sus direcciones? Sí, y ahí entonces le paso. En eso consiste la inteligencia, el dinamismo que tienen justamente todos estos agentes inteligentes. Por favor. Bueno, hablábamos recién básicamente de esas tres clases de entes virtuales. Los chatbots, que quedó bastante claro que son reglas simples, ya todo fijo, ¿verdad? Algo que no mencioné, pero que es interesante que figura acá, es el tema de las palabras clave. Muchas veces la interpretación del mensaje que nosotros le estamos dando al chatbot, no necesariamente él lo entiende completo. O sea, ese procesamiento del lenguaje natural, que sí los agentes de inteligencia artificial y la inteligencia artificial en general, sí últimamente ya tienen, en este caso se hacen tomando palabras clave. Si es que en el mensaje, en el chatbot, yo le decía, es un chatbot que me puede dar información sobre productos de una empresa. Entonces, quiero saber cuál es el catálogo de... Entonces ve la palabra catálogo, entonces ¿qué va a hacer? Va a buscar el PDF con el catálogo y me comparte eso, por ejemplo. Y para mí, wow, ¿verdad? Súper inteligente, hizo lo que le pedí. Pero fue simplemente identificar la palabra catálogo. O sea, empieza a buscar ciertas palabras clave y ya sabe qué tiene que hacer cuando encuentra esas palabras clave. O sea, de vuelta, ya es algo fijo. Los asistentes virtuales, ahí ya tenemos un poquito mayor de interacción. ¿Por qué? Porque ahí sí ya empiezan a entender mejor nuestra forma de hablar, nuestras expresiones. Siempre recuerdo de niño, una vez leyendo una enciclopedia que hablaba sobre computación, decía que el problema que tenían los robots en aquella época era que no entendían nuestro lenguaje con los modismos que utilizamos. Si uno, en esa época, el ejemplo era, si uno a un robot le dice, dame una mano, en el sentido de ayúdame, y se veía que el robot se arrancaba un brazo y le estaba ofreciendo a la persona. ¿Por qué? Porque tomaba de manera literal lo que se le estaba diciendo, o sea, dame una mano. Entonces, le estaba dando su mano. Entonces ahora, cuando empiezan a comprender el lenguaje natural, ya empiezan a entender qué más, o sea, cuál es el significado que está por detrás de ciertas expresiones. Ni qué decir los modismos por zona geográfica. ¿Verdad? Qué sé yo, el dejar de hinchar, eso es muy típico de acá. Pero eso de repente decís, no sé, en España probablemente lo tomen de otra manera. Ni qué decir ciertas palabras que allá significan una cosa, acá significan otra cosa, en Colombia significan otra cosa. Bueno, los asistentes virtuales también manejan contextos muchísimo más complejos en el sentido que tienen en cuenta más cosas. Por ejemplo, acá ya se puede hablar de el tono de voz. Por ejemplo, yo siempre recuerdo la primera vez que me mostraron cómo funcionaba el intérprete de voz de la Alexa, ¿verdad? El ejemplo que me dieron es, qué sé yo, Alexa, pone música. Genial, sonaba la música. Wow. Alexa, quiero escuchar, qué sé yo, Guns N' Roses en Spotify. Abría Spotify y después la persona que me estaba mostrando me dice, atende esto. Alexa, ¿qué hora es? ¿Y qué hizo Alexa? Son las 13 horas. Le contestó también con el tono bajo, ¿verdad? Suponiendo de que
Entonces, todo ese tipo de cosas, todos esos contextos son mucho más complejos y un asistente virtual ya tiene en cuenta. Y por último llegamos a la cumbre de lo que hasta ahora por lo menos tenemos, que son los agentes de inteligencia artificial, donde sí ya hay de alguna manera un cierto razonamiento, hay acción, colaboración. ¿Por qué? No hace todavía un año que salieron dos protocolos súper importantes en lo que es toda esta nueva temática de los agentes. El MCP, que es el Model Context Protocol, que es básicamente una forma estándar de intercambiar información con ciertas herramientas. Entonces vos podés tener un cliente MCP que le pide al servidor MCP ciertas cosas. Y resulta que tu servidor MCP puede estar implementado, no sé, en Cloud, y tu cliente puede ser, no sé, un script de Python, ¿verdad? Entonces, ya no tenés esa integración entre herramientas y el modelo de lenguaje o la inteligencia artificial se hace mucho más precisa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos que colaboren entre agentes? Ahí es donde está el segundo protocolo, que es de Google. MCP es creado por Anthropic, que es el creador de Claude. ¿Qué hizo Google? Creó el A2A, que es el Agent to Agent. Y ahí sí, también ya empezamos a ver ciertos escenarios donde se habla de multiagentes. Tenés un agente específico para una cosa, otro agente para otra cosa, pero entre ellos empiezan a charlar y tirarse las tareas para las cuales cada uno de ellos es mejor. Entonces, podés tener un agente que es el que le maneja a todos y después cada uno de los especializados ya sabe qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, todo el tema de la colaboración ya surge en forma espontánea entre agentes. No me quiero extender mucho ahí porque después justamente vamos a todo lo que es la parte de agentes. Siguiente. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona un agente? Lo primero es la parte de la inteligencia en sí. Tenemos entonces modelos de lenguaje, que son la inteligencia propiamente, y hablamos de grandes modelos de lenguaje pequeños también, todo eso en función a cuál es el objetivo que le queremos dar a ese agente. Y como dice ahí, esto, o sea, la parte del modelo de lenguaje, es el que proporciona el raciocinio, la capacidad de analizar exactamente lo que se está diciendo. Comprensión y generación de texto. Esto está muy orientado, obviamente, a las inteligencias artificiales generativas. Entonces, todo lo que sea generación de texto, de imágenes, de audio, todo eso forma parte de las capacidades del modelo de lenguaje en este caso. Después tenemos los orquestadores y frameworks, que son básicamente el armazón, ¿verdad? Forman el esqueleto. Entonces, el cerebro ya sabe dónde se tiene que ir posicionado, los brazos, los músculos en general, qué sé yo. Eso forma parte de los orquestadores y los frameworks propiamente. Memoria y persistencia, obviamente nosotros queremos que si hoy yo le pido una cosa y mañana quiero continuar o pedirle algo adicional o quiero que tenga en cuenta lo que se dijo antes, que esa información que yo le brindé antes quede guardada para poder ser utilizada nuevamente. Entonces tenemos que tener una forma de guardar esa información para volver a consultar o para actualizar muchas veces si es que cambió algo desde la última vez que interactuamos con esos datos. Y por último, la parte de seguridad y gobernanza, que de alguna manera es el problema que suscitó toda estas conversaciones que pretendían, por ejemplo, frenar el desarrollo, no frenar, suspender, pausar el desarrollo de todas las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque se tenía miedo que de alguna manera países como, o sea, acuérdense que nosotros tenemos mucha influencia de pensamiento
occidental, entonces para nosotros China es el cuco, ¿verdad? No, ellos son los que van a hacer las cosas mal y van a tratar de reventar al resto del mundo. Bueno, ok, yo no soy partidario ni de uno ni de otro. Yo soy partidario de la tecnología y del buen uso que se le pueda dar. Entonces, el tema de seguridad y gobernanza es justamente qué se va a hacer con toda esa información. Hacia el final de la presentación va a haber un QR para que ustedes puedan interactuar con un chatbot, con un agente, ¿verdad? Que está implementado en una herramienta que también vamos a ver antes. Y pensé en hacerles una broma, ¿verdad? En el sentido de capturar todos los datos desde su teléfono cuando ustedes escaneen el QR. Al final no hice, ¿verdad? Pero les cuento que sí se podía hacer, ¿verdad? No era tampoco mucho, era saber desde qué número se conectaron, quién es el proveedor, si están conectados a la Wi-Fi de la universidad, entonces probablemente iban a salir los datos de acá, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero tengan en cuenta eso, ¿verdad? Eso venía hablando con un amigo cuando salíamos de la oficina hoy, que en una clase de ciberseguridad, justamente eso es lo que le decía el profesor, puso un QR proyectado y él dio toda su clase y cada slide tenía el QR ahí arriba. Entonces, Paraguayito, que es curioso, agarró y escaneó, ¿verdad? Entonces, al terminar la clase, agarró y les dijo, bueno, fulano, 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 muchas gracias. Si fuese por seguridad, en este momento están todos aplazados. Y así se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque les había escaneado todos los datos que les dieron sin saber por el simple y mero hecho de escanear un QR. Bueno, perfecto. Siguiente, por favor. ¿Cuál que están teniendo los agentes inteligentes actualmente? Obviamente, todo lo que sea productividad y automatización hace que nosotros, y de hecho, voy a hacer un paréntesis, ¿por qué me volqué mucho en la parte de agentes? Porque automatizaciones también, ¿verdad? Que es lo otro que hago en Itaca PY, que es el emprendimiento este que tengo. Porque en la oficina, originalmente, antes de estar, ahora estoy en el área de Internet de las cosas, antes de estar ahí estaba en lo que era RPA. Y RPA es eso, ¿verdad? Es automatización robótica de procesos. Y esto es, para mí, no es un salto, es saltar de un planeta a otro prácticamente, porque todo lo que se puede automatizar con todas las herramientas open source, comerciales, en la nube, en nuestro propio servidor, impresionante es. Entonces, todo el tema de automatizar todas esas tareas que nos llevan de repente mucho tiempo, que siempre estamos haciendo lo mismo y que una máquina puede hacer, ¿verdad? Siempre recuerdo uno de los primeros clientes a los cuales visité en la época que estaba en el área de RPA, era una empresa que todos los días la persona llegaba a las 8 de la mañana, se tenía que conectar a Itaú, en esa época estaba todavía Financiera del Comercio, no sé, eran 3 o 4 entidades financieras, bajar un PDF con todos los movimientos que hubo hora ese, meter dentro del sistema, o sea, hacer todo el tema de, no me viene ahora el término, cuando haces el tipo el balanceo de todo lo que se hizo, toda la plata que entró, salió, qué sé yo, bueno. No es arqueo tampoco. Pero bueno, ¿perdón? No. Auditoría es más de control. Este era más registrar lo que se hizo en cada, si entraron cheques, si se sacaron cheques, si un ¿perdón? No importa, pero la idea era eso, ¿verdad? La idea era que la persona tenía que entrar banco por banco, financiera por financiera, sacar el extracto, meter en un formato especial de Excel. Después con ese Excel se hacía, o se alimentaba un panel, digamos, tipo de Power BI. En esa época no había todavía Power BI, pero que era otro producto semejante de Google.
y generaba entonces todos los gráficos que después se le mandaban a los directores para que nunca viesen. Dejaban ahí en su correo y nunca revisaban, ¿verdad? Pero bueno, la idea era alivianar eso. Como resultado de la automatización, se bajó, o mejor dicho, a esa persona se le pudo asignar para que haga otras cosas y era un robot el que hacía eso, ¿verdad? Y eso es algo sencillo, o sea, eso de vuelta es algo mecánico. ¿Qué pasaba, por ejemplo, que nos pasó también con este mismo cliente, que de repente el banco, justo el sitio web del banco, en ese momento no estaba activo? Entonces, nuestro script, que era el equivalente a un chatbot, en el sentido que seguía unos pasos fijos, no podía con uno y se quedaba y dejaba de hacer todo lo que venía después. En cambio, cuando ya tenemos inteligencia, cuando ya es un agente el que se encarga, puede tomar decisiones como ser, voy a esperar 1 hora y vuelvo a intentar, o genero un mail de alerta para el administrador diciéndole, no se puede hacer esto, hacer en forma manual, o ese tipo de cosas. Yendo a lo que es la economía y el empleo, obviamente, cuando empezamos a manejar nuevos conceptos, nuevas funcionalidades, nuevas formas de hacer uso de las potencialidades que tiene todo esto, entonces se pueden crear nuevos roles laborales. Hace 5 años, nadie sabía que era un ingeniero de inteligencia artificial o que era incluso un ingeniero de datos. Sí se hablaba de Big Data y todas esas cosas, pero había una serie de roles que actualmente existen y que ni soñábamos que acá en Paraguay, sobre todo, cada vez hay más demanda, como dice ahí, de ciertas habilidades. Ni qué decir en el caso de la mayoría de ustedes que tienen la posibilidad de interactuar con gente del exterior y trabajar en forma remota. Bueno, ética y confianza, una vez más, tenemos un tema recurrente que es el tema de los sesgos. No me acuerdo en cuál de las materias justamente salía siempre a colación el tema que cuando a una IA se le pedía definir el perfil para un cargo gerencial, ¿qué sucede? Como en general las inteligencias artificiales fueron entrenadas con los patrones, con la información, con todo lo que había en Internet en ese momento, y en ese momento, pónganle que el 90% de los cargos gerenciales estaban ocupados por hombres, entonces el perfil que generaba cualquier IA tiene que ser hombre. Imagínense cuántas mujeres hay acá. ¿Les parece justo eso? No, ¿verdad? Bueno, ni qué decir si es que nos vamos a lo que es la parte de razas. Para otras cosas ya, ¿verdad? Pero en general, todos esos sesgos, todos esos preconceptos, por decirlo de otra forma, que queriendo o sin querer nosotros le estamos inculcando, le estamos metiendo a la fuerza a la IA, salen a flote. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ser, como dice ahí, transparente en una toma de decisión si es que vos de antemano ya les estás diciendo, ten en cuenta que esto tenés que respetar sí o sí porque te entrenamos para eso? Entonces hay que estudiar el comportamiento, estudiarnos a nosotros mismos incluso, en cómo hacemos para manejar esa información. Hoy estaba escuchando justamente un podcast de una señora española que es socióloga y es ingeniera informática al mismo tiempo. Y están terminando ahora un programa de investigación donde lo que están analizando es cómo se sienten, cómo quedan las personas que hacen análisis de datos para crear los datasets para entrenar después las inteligencias artificiales. Y decía ella, imagínense, qué sé yo, un grupo de personas que 8 horas al día
está identificando si una imagen es de pedofilia o no. Después de un mes de estar viendo todos los días, pónganle un 40% de las imágenes que sean imágenes feas. ¿Cómo queda la psiquis de esa persona? Entonces, imagínense todo el trasfondo psicológico para algo que es tan técnico como la inteligencia artificial, algo que creemos que es de orden puramente tecnológico. El impacto social, el impacto humano es bastante fuerte en ese sentido. Convivencia digital, cada vez los agentes forman más y más parte de nuestro día a día. Cuando estaba haciendo la presentación, justamente decía, bueno, ¿empiezo a hacer desde cero o le pido a Gamma que me haga? Ya no sale nomás ahí, pero obviamente está hecho con Gamma, ¿verdad? Que es un generador de presentaciones. Y ahí es donde, de vuelta, quiero mencionar algo. El resultado de cualquier inteligencia artificial nos puede parecer sorprendente, pero siempre le va a faltar esa cuota de humanismo. Por eso es que el último paso dentro de cualquier proceso tiene que ser la mano a mano, el toque humano. Todos son de informática acá en general, ingeniería, análisis, inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos generadores de código, qué sé yo, todos estos sistemas, decirle simplemente, quiero un sistema que me abra una ventana de tales dimensiones, con estos colores, o simplemente le decimos nomás una ventana y que él use los colores que quiera y que ya te genera todo el código. Si vos vas a confiar plenamente en él, ¿qué pasa por detrás? ¿Qué pasa cuando te dicen, cuando el cliente, vos le entregaste ya eso y te dice, no, pero ahora yo quiero que esto me modifique de esta manera? Si vos no estás entendiendo lo que genera, ¿cómo modificas? ¿Cómo le das ese toque humano? No se puede. Tenés que entender qué es lo que está generando. Siempre uso el ejemplo de la calculadora. Ya nadie ahora tiene que entender cómo funciona una calculadora a nivel electrónico. Pero si un día te quedas sin calculadora, vas a saber sumar, vas a saber multiplicar. Algunos hasta van a saber cómo hacer raíz cuadrada. Es complicado cuando no tenés calculadora ahora. Esa es una de las habilidades que mucha gente perdió. Eso me di cuenta. Mi primera carrera de ingeniería informática en la Católica y tenía muchos compañeros que, aunque les parezca mentira, en un momento dado cuando teníamos que repasar el tema de raíces cuadradas en los primeros cursos, no se acordaban cómo hacer. Y le estoy hablando de calculadora, ni qué decir de computadora o inteligencia artificial. Cuando empezamos a delegar ciertas funcionalidades que normalmente hacíamos a mano o mentalmente, y le dejamos en manos a una máquina, nos empezamos a olvidar. Le puedo asegurar que la mayoría de ustedes, en comparación a los números de teléfono que se sabía antes una persona hace 10 años atrás, no saben ni la mitad de esos números. ¿Por qué? Porque yo mismo, cualquier cosa yo busco en mi celular. El número fulano, sí. No, pero ¿cuál es? No, la tengo que revisar. De mis tíos, de mi familia misma, o sea, que eran números que yo normalmente tenía que llamar nomás luego. Hay otros números que sí, de repente, qué sé yo, 660, 131, eso, porque era muy parecido al que era de mi casa. Entonces, hay números que se me quedaron, pero hay muchas cosas que dejamos de lado por el tema de convivir ya con todo este entorno digital. Siguiente, por favor. Yendo a casos prácticos, todo lo que es salud, imagínense hacer que un agente agarre y haga el análisis previo de una imagen. Todo el tema de detección de tumores, análisis de componentes, análisis de la sangre, de orina, qué sé yo.
sobre todo un histórico, ¿verdad? Que es lo que yo siempre dije que lastimosamente los intereses particulares de mucha gente hacen que no se pueda lograr eso. Imagínense el día que podamos ir a cualquier médico y que el médico tenga acceso a todo nuestro historial clínico previo. Y que nos hacemos un análisis de sangre, el médico esté por decirte, bueno, mira, la verdad que me parece que tenés que hacer esto, y que la máquina le avise, no, pero fíjate que también tiene esto otro que por combinación, o sea, que sea un compañero, un copiloto del médico. En el caso de la educación, ni qué decir. Imagínense cuántas personas agarran y pueden tener refuerzos en función a lo que les cuesta más, ¿verdad? De esto, el tema de educación, como les decía yo antes, con mi compañero de tesis, estamos muy orientados a la parte de educación, entonces después vamos a dar una charla juntos sobre el tema de la educación y la inteligencia artificial. Pero imagínense, como digo ahí, que puedas tener un tutor que se adapte a tus conocimientos o a tu falta de conocimiento o a tus objetivos. Entonces, te va reforzando en lo que estás más débil, va dejando de lado, pero después cada tanto te refuerza otra vez, haciéndote acordar, todo eso. Finanzas, todo lo que sea análisis, tener en cuenta pequeños factores, indicadores, todo eso la computadora hace rapidísimo. Entonces, si a eso le ponemos otra vez, pienso, raciocinio, imagínense la cantidad de cosas. A gente que lo único que hacen es estar mirando cómo se comporta el mercado y ellos mismos se encargan de hacer el trading, ¿verdad? Agarran y ven, acá estas acciones parece que están por irse en alza, entonces agarran y ellos mismos, sin que la persona haga nada, compran X cantidad de acciones o al revés. Empiezan a ver que hay un patrón de comportamiento que eso se está por ir al mazo. Venden automáticamente. Todo eso sin que la persona tenga que mover un dedo. Copilotos de negocio, obviamente, todo este submundo del BI, el Business Intelligence, cuando tenés un agente que te está analizando constantemente de vuelta, patrones de comportamiento del mercado, qué sé yo, el alza o la baja de ciertos productos, todo eso, la gente se encarga de sacarte un montón de peso de tu mochila. Entonces, espectacular. Y después, ya como un futuro, la parte de la integración humano-agente, donde vos empezás a decirle, bueno, yo me encargo de esto y mientras tanto vos haceme esto otro. Entonces, el valor que puede tener nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestra estrategia, todo eso toma otro giro cuando tenemos una gente que nos está apoyando en ciertas tareas. Siguiente, por favor. Buenísimo. Estas son 3 de las plataformas que últimamente más están siendo conocidas. En lo personal, la que yo más utilizo es N8N, que quiero dejar para el final. Después, otra es WordPress, que está bastante más orientada a todo lo que son chatbots, o por llamarla de una forma, chatbots conversacionales, ¿verdad? Pero en general, los 3 hacen lo mismo. Son herramientas low code, no code, ¿verdad? Es tirar y ir agregando, o sea, haces drag and drop de los nodos, vas interconectando para que tengan distintas acciones en función a los disparadores que disparan los flujos de trabajo. Lindy, que es un asistente inteligente, obviamente. Misma cosa. Lo que a mí me gusta en lo personal de Lindy es que la gente está empezando a conocer
pero todavía no hay mucha gente que esté aprovechando las ventajas que tiene el Indy. Si podés darle clic al del Indy. Fíjense lo siguiente. Hoy, por ejemplo, hice el experimento, ¿verdad? Porque normalmente yo, o sea, me logueo, qué sé yo, y empiezo a hacer de cero, por decirlo así. Pero hoy le di a este personal website y lo que decía, si le das un clic a ese personal website, simplemente para que muestren, ahí está. Fíjense, búscame online y crea un website personal mío basado en todo lo que encuentres. Y fue simpático, ¿por qué? Porque primero no sabía quién era yo, obviamente. No sabía si yo ya tenía algún sitio personal o lo que sea. Entonces lo único que le dije es mi nombre completo, le dije dónde vivía y le di una dirección, o sea, una URL que es el de Itaca API. Y me hizo una página que sinceramente me quedé sorprendido. Yo, eso es lo que siempre digo. Si bien estoy en el tema de inteligencia artificial, me sigue sorprendiendo todo lo nuevo y todo lo novedoso que va saliendo día tras día. Y esto me dejó con la boca abierta, sinceramente. Bueno, otro es WordPress, que es el de al lado. Si le haces clic ahí ya... Misma cosa. Fíjense que en general todos te dan la posibilidad de empezar una prueba gratis. Ya mirás más o menos cuáles son las utilidades que tienen, con qué se pueden conectar y todo bien, digamos. Ahora, de estos dos, sí solamente funciona online. WordPress y N8N, que vamos a ver después, ambos se pueden instalar en un servidor propio. Ahora sí, si nos vamos al N8N. Ahí está, buenísimo. Bueno, este sí puedo decir que es el boom ahora. Yo empecé a usar ya va a ser un año por ahí, y en esa época apenas se conocía. ¿Por qué? Porque estaban pasando de ser una herramienta de automatización a empezar a usar agentes inteligentes. Empezaron a hacer la integración con los LLM y todo eso, y ahí es donde pegó un salto increíble. Yo nunca me había animado a alquilar un servidor en la nube, pero apenas vi todo lo que se podía hacer con esto, pero así de una. Y nunca me había animado a pagar por servicio API de las inteligencias artificiales que hay, ¿verdad? OpenAI, Perplexity. Bueno, después de esto conocí lo que era OpenRouter, que fue el primero que contraté. Y les quiero decir nomás, muchas veces nosotros pensamos, bueno, en el caso de ChatGPT, pago los $20 al mes, le voy a sacar el jugo a full, qué sé yo. Yo hasta ahora, desde febrero, que fue cuando empecé a pagar, digamos, el acceso API, pagué $10 por OpenAI, $5 por OpenRouter y $5 por Perplexity. De eso, OpenAI me quedan todavía $9. O sea, estamos en septiembre y les digo, a principio de año pagué $10. O sea, $1 lo que gasté hasta ahora. Y créanme que me paso haciendo pruebas y cosas así. OpenRouter gasté 5 meses por el hecho de que ellos son intermediarios con todo el resto de las inteligencias artificiales, te sacan 60 centavos. O sea, me quedé al revés, 40, perdón. Y me quedé con 4.6, y de esos 4.6 me quedan 4 todavía. Y estoy generando gráficos, o sea, le pido, qué sé yo, a Nano Banana, que es uno de los últimos que sacó Google, hago para ciertos flujos en N8N, hago el tema de convertir de audio a texto, para que me haga la transcripción, y así todo, 60 centavos es todo lo que me consumió de OpenRouter. Y Perplexity, que me paso pidiéndole cosas actualizadas, que me busque en internet cosas actualizadas. Y misma cosa, creo que no llegué todavía a $1
de consumo. Entonces, al final vos decís, por el servidor estoy pagando $8 al mes y tengo $20 gastado a principio de año y todavía me queda prácticamente el 80%. La cantidad de pruebas no se hacen idea de todo lo que ya probé. Entonces, al final, hasta da gusto pensar, puedo hacer algo más. Y ahí es donde tuvo la principal causa de convencimiento de que yo era algo en paralelo, aparte de mi trabajo tradicional, y le pusimos ya así un sello fuerte al tema de Itaca PY, ¿verdad? Bueno, acá es visualización nomás. Si volvemos a la presentación, por favor. Siguiente. No, uno más. Ahí está, perfecto. Fíjate si le das un clic a esto, si es que se agranda o no. No. Ok, bueno, no importa. Les voy a explicar más o menos. Esta es la interfaz N8N. Y para que se den cuenta, este es un agente súper sencillo. Esto es un chat, ¿verdad? Que por las características que yo le dije quiero que esté online ese chat. O sea, si ustedes se conectan a través de este QR, no les saco información, no se preocupen. Les va a aparecer una interfaz web que fue generada por el N8N y que es este nodo, básicamente. Cada vez que ustedes entran a un mensaje que escribieron, el agente de IA recibe ese mensaje, usa, en este caso yo estoy usando el Open Router, ¿verdad? Que usa le puse que use ChatGPT 4.1 Nano. Entonces, esa es su inteligencia. Usa memoria simple, que es en la memoria del servidor nada más, y que se acuerda de los 5, o sea, su contexto está limitado a los 5 últimos ida y vuelta. Y tiene una herramienta, que es la de Perplexity. ¿Para qué? Para que, si vos por ejemplo, le saqué yo esto momentáneamente, pues se le puede dejar sin herramientas también. Y ahí se convertiría en un chatbot inteligente, que no tiene ninguna herramienta externa, entonces sí podés charlar, pero estás supeditado a únicamente lo que esté con lo que fue entrenado el modelo que estás usando acá. Entonces, le pregunté, sin esto, ¿quién es el presidente actual de Paraguay? Y ahí me dijo, entonces, como estaba usando ChatGPT 4.1, me dice, de acuerdo a mis datos de entrenamiento, que son hasta, creo que era mayo del 2023, el actual presidente es Marito. Ok, le pongo y le pregunto, ahora que tenés esta herramienta, ¿podés actualizar tu respuesta? Y cuando está en prueba, eso para los que quieran probar después, o sea, N8N también se puede probar en la nube, antes de, si no quieren instalarlo en forma local, creo que tienen un mes de prueba. Se puede ver, cuando están probando esto, se puede ver en qué nodo está en ese momento la acción, digamos, de todo el flujo de trabajo. Entonces, cuando le pregunto, bueno, actualizame tu respuesta, teniendo ya este nodo de la herramienta de Perplexity, ahí al toque me dijo. Ahora el actual presidente es Santiago Peña, asumió en agosto del 2023, qué sé yo, me dio, incluso, es conocido por ser político y economista, o sea, me dio una serie de informaciones adicionales. Después probé una vez más y le dije quiénes son los presidentes de Paraguay del siglo XXI. Y entonces empezó. El primero, González Maqui, desde el 98 al 2003, qué sé yo, y me dio toda la seguidilla de presidentes. O sea, funciona. Cuando saqué la captura de pantalla, cuando está así en verde, es porque se usó eso. Acá lastimosamente no se ve nomás. Pero acá dice 2, y es 2 veces se usó cada uno de los nodos. ¿Por qué? Porque el primero es cuando haces la consulta, o sea, cuando le escribís algo en el chat, entonces él consulta para ver cuál es el contexto actual, procesa, cumple con todo lo que tiene que hacer y después tiene que guardar, obviamente, la nueva información, el nuevo contexto. Entonces entra 2 veces al mismo nodo. ¿Quiénes están probando
el QR. Pide. Prueba nombre y prueba password. Pueden preguntarle cuál es su nombre también. Por eso le puse, ¿cómo era? UniUA o algo así, o UniAgente, algo así la había llamado. Pero bueno, mientras prueban, lo que quería mostrarles es lo simple que puede llegar a ser un agente, en este caso conversacional, que tiene memoria, que tiene capacidad de buscar información actualizada. No sé si alguien puede probar y preguntarle qué sé yo, acerca de sus carreras acá en la Universidad Americana. Debería responderle sin problema porque, como les digo, busca información súper actualizada. ¿Qué otro tipo de herramientas se tiene en cualquiera de estas tres plataformas que vimos antes? Integraciones con bases de datos vectoriales, que son las que normalmente se utilizan cuando queremos guardar los embeddings, o sea, cuando necesitamos meter información de un PDF, cosas así. O sea, el famoso problema de una empresa que quiere que la información que se muestre no salga fuera de su ámbito, o sea, fuera de su servidor. Entonces, no puede estar subiendo información crítica a la nube y dejar que cualquiera, o que se use esa información para volverla a entrenar a una versión nueva de alguna de las inteligencias artificiales. Bueno, para eso se usa de repente una base de datos vectorial. Después puede interactuar con Google Sheets, con Google Calendar, con Google Drive. De hecho, si ustedes buscan en YouTube tutoriales que hagan referencia a N8N, la mayoría, como es fácil, hacen eso. Usan un Google Sheet como si fuese base de datos. Es más, sabía que me había olvidado algo. Bueno, iba a traer como les decía, yo estoy en la parte de Internet de las cosas en la empresa en la que trabajo, entonces tengo un sensor que es tipo botón de pánico, entonces les quería mostrar qué pasaba cuando yo apretaba el botón, que eso usa una tecnología que se llama Sigfox, o sea, ni siquiera es el Wi-Fi normal o 5G, nada, eso es otra forma de conectarse y sin embargo, en un Google Sheet yo voy dando la información de cuándo apreté el botón, aparte en forma periódica, yo informa dónde está, entonces puedo saber, de hecho el dispositivo está en mi mochila, entonces puedo saber dónde está mi mochila, ¿verdad? Y se va guardando todo en un Google Sheet, ¿verdad? El Google Sheet, a través de un flujo de N8N, me puede sacar el mapa en un dashboard de dónde es esas coordenadas que me está indicando, cuáles son las celdas que le den a mi dispositivo. Todas esas cosas, todas esas integraciones se pueden hacer. Es súper, súper potente. Y cualquiera de las otras dos plataformas que les mencioné antes. Siguiente. Y bueno, como reflexión final, como dice ahí, los agentes inteligentes son bastante más que simples herramientas, ¿verdad? Ya son, por eso hablábamos de convivencia antes, son colaboradores, son entes a los cuales le podés decir, ayúdame en esto, haceme más fácil este momento encargándote vos de esto. Entonces, como dice ahí, podemos alcanzar niveles superiores de eficiencia, creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir a una IA, mira, tengo la idea, o sea, querría hacer un gráfico, qué sé yo, de un caballo de crin plateada que esté siendo montado por un perro con un sombrero rojo. Y ya te da más o menos un bosquejo, que después vos podés refinar o te quedás con lo que te dio ya la IA. Entonces, niveles de creatividad. ¿Cuántas músicas ahora se están haciendo? Y le decís simplemente a la IA,
quiero una música que hable sobre cómo están creciendo mis hijas y lo maravillosas que son, o qué sé yo, este año yo cumplo 25 años casado, entonces ya le hice una musiquita a mi señora para cuando tengamos las bodas de plata, qué sé yo, todo eso. Y les decía, y muchos se van a acordar de El Hombre de la Araña, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Ahí es donde la ética, las buenas costumbres y el buen uso que se le pueda dar depende exclusivamente de nosotros. Entonces, la clave está en construir sistemas que sean éticos y que tengan el factor social de manera intrínseca. Entonces, con eso que vamos a lograr, que toda la humanidad se vea beneficiada. Y por último la pregunta, ¿queremos que decidan por nosotros o con nosotros? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Voy a repetir algo que dije hace 10 días por ahí. Estuve de visita. No tengan vergüenza de preguntar. Es mejor preguntar y que se le aclare algo a quedarse con algo, una pregunta atragantada. N8N. ¿Para que tenga qué? Perplexity. Perplexity, de hecho, es un buscador inteligente. Perplexity ahora incluso hace un mes sacó una beta cerrada de un nuevo navegador que se llama Comet, que vos pones tu nombre para que te permitan utilizar y tiene ya todo metido, o sea, en vez de usar el Google como buscador, usa Perplexity. Tiene algunas funcionalidades de agente, entonces vos le decís, mira, quiero que busques, no sé, información sobre la carrera de Ingeniería Informática, Análisis de Sistemas, Licenciatura en Inteligencia Artificial de la Universidad Americana, créame un PDF y envíame a lpros@gmail.com. Ya se encarga de hacer eso. Ese tipo de cosas. O sea, súper potentes en ese sentido. Wow. Esta fue una de las primeras preguntas que yo hice en la primera materia de inteligencia artificial que tuve. ¿Qué sucede cuando queremos definir qué es la inteligencia artificial? De entrada nos topamos con un problema. ¿Cómo podemos definir cuál es una inteligencia humana? O sea, si yo te pregunto, ¿vos sos inteligente? O sea, ¿tenés inteligencia? Es lo mismo que te pregunto, ¿tenés frío? ¿A partir de dónde es inteligente y a partir de dónde ya no es inteligente? ¿O frío o calor? O sea, es algo que no se puede definir porque todavía no se sabe definir ni siquiera la inteligencia humana. Entonces, menos vamos a poder considerarle inteligente a una inteligencia artificial. Se le puso como etiqueta la inteligencia artificial, pero fíjense que se habla a nivel conceptual de una inteligencia artificial general que es la que simula realmente un comportamiento humano en cuanto a la inteligencia. Inteligencias artificiales estrechas que son para un propósito en particular. Entonces, sí se puede hablar de que existe una inteligencia artificial cuando yo le puedo decir a mi teléfono, qué sé yo, oye Siri, llamar a mi esposa. Entonces ya sabe que el número de teléfono de mi esposa, porque está con esa etiqueta, o porque yo le avisé a Siri, mi esposa es fulana de tal, mi hija mayor es tal, mi segunda hija es, y mi hijo se llama así. Entonces, que empiece a usar ciertos datos
para generar un resultado en función a lo que yo le dije, sí, es inteligente, definitivamente se puede considerar, pero no es todavía algo general. No sé si, supongo que... Ah, el profesor. Espero, profe, que le haya satisfecho mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, ok. Según su punto de vista, llegará al punto en que la IA tendrá conciencia propia. Por ejemplo, hacer tareas por ella misma sin utilizar prompts. Sí, definitivamente, y ya se hace. O sea, un agente de hecho hace eso. Vos le pones a un agente. O sea, yo no tengo que decirle al chat que les pasé, ahora quiero que le atiendas y ahora no le atiendas. Ya está. Es autónomo, empieza a funcionar desde el momento que yo dije, ok, créate y tenés estas características. Así que sí empieza a hacer tareas sin que yo le tenga que generar un prompt, pero de vuelta, el concepto de conciencia es... A ver, conciencia, vamos a analizar la palabra conciencia. Conciencia es cuando yo sé que soy. Entonces, yo le puedo enseñar a una IA a que responda, a que sabe que existe, pero así como va la cuestión, yo creo que todavía no, y no sé si deba llegar a un nivel de conciencia propia. Lo que pasa es que la tecnología evoluciona tan rápido que es difícil agarrar y... bueno, Fátima, la diferencia entre un chatbot tradicional y un agente inteligente en términos de arquitectura. Directamente el chatbot, como decía al principio, ya tiene los caminos previamente hechos. Entonces, simplemente al ir tomando distintas decisiones en función a algún dato que se haya generado o que sea un dato de entrada, entonces se va eligiendo por dónde ir dentro de ese árbol de posibilidades. Y el agente sí, aparte que tiene memoria, aparte que tiene la parte pseudocognitiva, aparte que tiene herramientas, ya es, o sea, puede generar una respuesta y analizar su propia respuesta para ver si es que es la más correcta. Eso de alguna manera le da ese toque de inteligente en términos de arquitectura. ¿Más preguntas? Qué tímidos son, Dios mío. Por favor, anímense. Parece que están cansados y ya se quieren ir. Entonces, a ver, ¿puede una IA ser justa si sus datos de entrenamiento están sesgados? Obviamente que no. Siempre doy el ejemplo del del móvil autónomo, ¿verdad? El automóvil autónomo. ¿Qué sucede si tiene una de dos salidas? O se va por la derecha y le atropella a un niño, o se va a la izquierda y le atropella a un anciano. De acuerdo a cómo haya sido entrenado, puede pensar o puede justificar que el niño es un niño, todavía no vivió, qué sé yo, no se va a perder tanto, entre comillas. En cambio, el anciano ya vivió todo, ya, ¿qué más lo que puede dar? Le choco al anciano. Entonces, ¿qué decido? No, depende de esos datos sesgados, justamente, que mencionaba. Pueden que sea más justo o menos justo dependiendo de la persona que está analizando también. Bueno, ¿en qué caso recomendamos un chatbot y en qué otro caso un agente inteligente? Bueno, de entrada yo diría que un chatbot es cuando tenés que dar una respuesta rápida y ya sabes qué tipo de respuestas es el que va a necesitar la persona que está consultando o la persona con la que está interactuando ese chatbot. Por ejemplo, en el caso de una empresa que ofrece ciertos productos a través de un chatbot o de un agente, el chatbot, como ya sabe que tiene que mostrar
las mercaderías, ya sabe los precios de las mercaderías, ya sabe la disponibilidad de las mercaderías, un chatbot es de repente la opción más viable. En cambio, cuando necesitas darle un poquito de pienso al proceso, cuando el proceso de consulta se puede tardar ese extra de tiempo para dar algo, una información más precisa, entonces yo creo que ahí aplica mejor un agente inteligente. ¿Quién es Ariel Lugo que dicen que quiere preguntar algo y nos anima? A ver, ¿pueden los agentes inteligentes llegar a tomar decisiones muy críticas? Sí, por supuesto que pueden tomar. El tema es que la persona que haya entrenado a esa IA nunca le va a poder decir esto es más crítico o esto es menos crítico. Él siempre, acuérdense que todo es, o por lo menos la mayoría de las decisiones que toma una IA son en este momento por estadística, por probabilidades nada más. Entonces hay que ver si esas decisiones son críticas desde el punto de vista de la persona que está consultando. Bueno, a pesar que habla de sin intervención humana. Y si le das la posibilidad, sí. O sea, si se dan ciertas condiciones, siempre me acuerdo hay una película, y con esto, lo viejo que soy, hay una película que se llama War Games, Juegos de Guerra, de los años 80, que justamente era una IA del gobierno americano que tomaba control de todos los silos de misiles y empieza a simular una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente que estaba en NORAD, que es el búnker este principal de ellos, no sabía que era una simulación. Entonces, ellos estaban convencidos que los rusos efectivamente estaban atacando. Entonces, al final, ¿cómo le calman a la IA? Haciéndole jugar tatetí. Porque el tatetí se supone que si la hace competir contra una IA, nunca va a ser uno el que gane. Siempre, si la IA es buena, digamos, siempre va a quedar empatada consigo misma. ¿Qué dice? La tecnología avanzando rápido y surgen más preguntas con estos agentes inteligentes y el típico debate de si en algún momento quitar trabajo a algunas personas en un futuro. ¿Cree que podría pasar? Sí, pero para eso justamente es que considero en lo personal que tenemos que conocer cada vez más y educarnos para dejar en manos de los agentes o de las inteligencias artificiales en general las cosas que ellas pueden hacer y ocupar nosotros de cosas más útiles, digamos, hacer con nuestro tiempo cosas más útiles. Casi misma pregunta que Luca, ¿qué se espera que sea lo siguiente que venga después de la gente inteligente? Si supiese, no iba a estar acá. Iba a estar trabajando en OpenAI o en alguna de estas grandes. No, realmente no sé. No sé qué se podría venir después de esto. Sí. ¿Quién de ellos dos, por ejemplo, entre dos que están interactuando, quién de ellos dos garantiza que la decisión sea la más ética? Mira, normalmente cuando hay un ambiente multiagente, hay uno que les dirige. ¿Verdad? O sea, está el agente director y después está, no sé, si es en un entorno académico, por ejemplo, ¿verdad? Está el agente administrativo, que puede ser el que se encargue de asegurarse que la presencia de los alumnos sea la correcta, que tome los datos de los exámenes, que corrobore que se tengan todos los puntajes necesarios para emitir una nota o la calificación de si pasó o no la materia. Después puede haber otro agente que se encargue del acceso, o sea, el tema de ver si es que se le vio a la persona entrar, que haga reconocimiento facial, por ejemplo, pero al final siempre es uno el que dirige. Y ese es el que de alguna manera toma la decisión de todo. Bueno.
Excelente presentación, ingeniero. Aplauso, por favor. Muchísimas gracias a los que están y a los que están conectados. No se vayan, tenemos que salir en la foto, ¿sí?